Bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Mesa. Hoy quisimos iniciar el análisis de lo que está ocurriendo en nuestro Parlamento con dos diputados y un diputado actual, y quisimos ponerle entonces al programa encuentros y desencuentros legislativos. Creemos que todavía no han habido tantos desencuentros, estamos iniciando, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se puede plantear para generar acuerdos de cara a temas realmente muy importantes? Así que entonces hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar con el diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana, también con la diputada Paola Vega del Partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Y con la diputada Franji Nicolás del Partido Liberación Nacional. Muchísimas gracias a las dos compañeras y al compañero por estar acá. Vamos a ver entonces una cápsula que preparamos para el día de hoy y continuamos acá en Sobre la Mesa. El 1 de mayo anterior inició la que podría catalogarse como la nómina legislativa más joven de la historia reciente de nuestro país. 57 nuevos diputados, con una edad promedio de apenas 46 años, asumen un país lleno de retos que encabeza la compleja situación fiscal, el aumento de la criminalidad, los números de pobreza y desempleo y una serie de problemas en infraestructura públicas muy graves. La sorpresa más grande de este Parlamento son las 14 diputaciones del Partido Restauración Nacional, que hace menos de un año nadie hubiera imaginado que se convertiría en la segunda fuerza legislativa. Otro aspecto a resaltar de esta conformación parlamentaria es la instalación de una presidencia femenina de la Asamblea Legislativa para el primer periodo, además de una construcción paritaria de las comisiones legislativas, gracias a que la propia conformación de las 57 diputaciones cuenta con una mitad igual de hombres y de mujeres, por la puesta en ejecución de la paridad horizontal de las listas a candidaturas a diputaciones. La nueva conformación del Parlamento costarricense se mueve cada vez más hacia una democracia multipartidista, donde la capacidad para generar acuerdos será fundamental para lograr solucionar las problemáticas del país. Hoy ponemos sobre la mesa los encuentros y desencuentros legislativos para estos 4 años. Tal vez, doña Paola, podríamos iniciar con usted, además como partido de gobierno. ¿Cómo podría usted contextualizar en la actualidad el sistema político después de estas elecciones que han sido además particularmente variopintas? Bueno, yo creo que las elecciones han definitivamente removido la esfera política y pusieron en contexto varios antagonismos o varias dicotomías que había en la sociedad costarricense y que se habían mantenido quietas por muchos años. Hay diferencias con respecto a valores, con respecto a una perspectiva de la sociedad, con muchos temas, y se pusieron en la palestra, tal vez no de la mejor forma. Fueron unas elecciones violentas, fueron unas elecciones que generaron muchas heridas, pero creo que a la larga esto viene a funcionar porque el nuevo escenario político es de partidos políticos quizás con una mayor noción de la tarea que tienen de no abrir más esa herida y buscar un diálogo más enfocado a unir que a distanciar. Entonces creo que se ha asumido con mayor responsabilidad la necesidad de abordar el conflicto de una mejor manera. Y eso se está mostrando en la Asamblea Legislativa hasta ahora, hasta este momento. Claro, por eso yo decía que en realidad desencuentros hasta el momento no han sido mayores, sino que más bien han sido positivamente encuentros. Don Pedro, tenemos 57 nuevas diputaciones, ¿verdad? Con una edad promedio de apenas 46 años, ¿verdad? En general con poca experiencia. ¿Cuánto puede afectar la curva de aprendizaje la aprobación de proyectos vitales para el país? Porque efectivamente hay personas, tenemos dos ejemplos acá, bastante jóvenes. La respuesta directa a su pregunta es absolutamente nada. Y el tema, más bien, y complemento la pregunta más bien, porque el tema no es solo un tema de edad, es un tema de oficio. Sí, también. Hay muy pocos diputados que ya fueron diputados en el pasado. Entonces, digamos que la novatada no viene por la edad, sino por la realidad de que somos diputados que nunca, la grandísima mayoría que nunca habíamos sido diputados. Y es muy interesante porque todos los partidos políticos hicieron la misma apuesta, sí, de buscar no solamente jóvenes, sino que además gente que no hubiera participado en política. Entonces es muy interesante cómo los partidos políticos responden a esa situación y todos respondimos de una manera similar. Pero a pesar de eso, hago esta aclaración para embarrar un poquito más la cancha.
pero creo que ninguna de esas dos cosas, ni la edad, yo soy de los más viejillos, la edad promedio es 46, yo voy a cumplir 50 este año, la media teja. Ni la edad ni la novatada van a ser factores que produzcan que no seamos efectivos, ¿no? Doña Frangi, ¿coincide usted en ese sentido? O sea, en realidad no ha habido mayor problema con esa curva de aprendizaje, no ha sido tan necesaria. La nueva conformación más bien genera una nueva forma. Me parece que más bien esta nueva conformación de la Asamblea Legislativa es una conformación que da un mensaje muy potente a la sociedad, un mensaje muy inclusivo, porque nos vemos representados no solamente personas ya que pasan ese promedio que mencionaba usted, que mencionaba el compañero Pedro, sino que también tenemos gente con bagaje ya dentro de la Asamblea Legislativa, que ya han sido diputados, gente que no ha sido diputado o diputada. Tenemos muchísimas mujeres también, sí. Es la primera vez que tenemos una Asamblea Legislativa que está a punto casi de cumplir el 50% de representación, un 45,6, por ahí anda más o menos 26 diputadas. La máxima histórica. La máxima en la historia, la anterior fueron 19 diputadas y además de eso llevamos un componente importante, que es lo que usted menciona ahora, de muchísimos jóvenes. Y yo, lejos de sentir que eso es un hierro o un peso para la Asamblea Legislativa, yo creo que más bien le va a generar muchísimo dinamismo, muchísima agilidad, muchísimo compromiso y de alguna manera es una forma de demostrar que esa cruz perversa o ese estereotipo que se le hace a nosotros los jóvenes de que no podemos aportarle al país o que no podemos contribuir con buenas propuestas, pues va a quedar demostrado en una Asamblea Legislativa donde vemos muchísimos jóvenes con muchísimo compromiso. Así que creo que más bien es una Asamblea Legislativa que es muy atractiva para la sociedad y que puede más bien producir muchísimas más cosas con esa sangre fresca y joven que se ve representada. Claro, en lugar de plantearlo como, ¿verdad?, algo que podría no generar acuerdos, más bien podríamos pensar, como ambos lo plantean, que tener nuevas caras implica la nueva forma de hacer política, no la política, digamos, tradicional que se ha hecho en el Parlamento. Y en esa lógica, doña Paola, ¿cuál sería en este momento, digamos, en el momento específico, el principal reto que tienen hoy como diputados y diputadas? ¿Cómo lo definiría? Bueno, el principal reto inmediato en el corto plazo es una reforma tributaria, ¿verdad? Creo que el país tiene mucha noción de este tema y es lo que tenemos, por lo menos en el próximo semestre, como Asamblea Legislativa, ponernos de acuerdo en una reforma tributaria que permita evitar una crisis fiscal y eso será inmediato. Pero en los 4 años y viendo todo el periodo a largo plazo, nos toca dejar listas las bases de una tercera república. Yo me he atrevido a decir cada vez con mayor seguridad que estas elecciones que pasaron nos ponen en la construcción de una tercera república y hay muchos elementos que nos llevan a ello. Los 2 partidos que fundaron la Segunda República estuvieron por primera vez fuera de la segunda ronda electoral. Sí. Los valores representados en la Segunda República están cambiando, son sujetos de mejora, hay nuevos retos, nuevos desafíos en temas, por ejemplo, ambientales, en temas de paridad de género que tienen que ser abordados. Y bueno, y viene el Bicentenario y con eso Costa Rica se tiene que plantear cuáles son esos grandes retos en temas que han quedado postergados. Entonces, como Asamblea Legislativa nos toca muy bien definir qué modelo de desarrollo, qué modelo cultural y qué modelo de sociedad es la que vamos a heredar. Y el reto que nos pone es no hacer leyes de pequeño impacto o leyes parche, que llamo yo, sino leyes que de verdad vayan a tener un efecto directo a nivel social. Claro. Doña Frangi, usted que representa, digamos, una de las fracciones más grandes, bueno, la fracción más grande, mejor dicho, en este momento. Tenemos la conformación de un directorio legislativo multipartidista, ¿verdad?, con 7 fracciones, tal vez podemos poner el gráfico para que lo vean en las casas. La capacidad para generar acuerdos, evidentemente, es menor porque hay que ponerse de acuerdo entre muchísimos más partidos. ¿Qué estrategias, digamos, están gestando en este momento para avanzar en esa, digamos, lógica multipartidista? Bueno, es además de una estrategia, es un reto muy grande el que representan los mecanismos de interacción dentro de la Asamblea Legislativa. El reglamento de la Asamblea Legislativa fue concebido bajo un modelo bipartidista. Teníamos el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, que éramos los partidos que durante mucho tiempo fuimos los que formábamos parte del escenario político dentro de la Asamblea Legislativa.
el modelo político, la participación política afloró, muchísimos más partidos que vinieron a las contiendas electorales a llevar diputados a la Asamblea Legislativa. Y en la administración anterior se tuvo 9 partidos políticos, hoy se tiene un poquito menos, se tienen 7 fracciones dentro de la Asamblea Legislativa y un diputado independiente, pero lo cierto del caso es que el reglamento de la Asamblea Legislativa genera una camisa de fuerza a la Asamblea Legislativa para generar esos acuerdos que usted ciertamente menciona. Y eso ha provocado que la Asamblea Legislativa no esté respondiendo de una manera pronta y cumplida ante la necesidad de los costarricenses. Tenemos proyectos de ley que los más sencillos por lo general duran 2 años dentro de la Asamblea Legislativa y proyectos complejos pero importantes duran hasta 9 años dentro de la Asamblea Legislativa, y eso es un mal síntoma para la sociedad. Eso genera que no se estén provocando leyes de una manera expedita, respondiendo ante la inmediatez que requiere la ciudadanía, y de pronto viene la calificación perversa de que los diputados somos unos vagabundos o no trabajamos, y de pronto sí hay la mayor de las voluntades de parte de nosotros, pero el reglamento muchas veces nos lo impide, porque los acuerdos se ocupan bajo un modelo viejo que ya no existe dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que el principal reto es saber entender que ese escenario no nos está ayudando, que implica un esfuerzo mayor dentro de las fracciones al diálogo, pero sobre todo entender entre nosotros los diputados que el sistema tiene que cambiar, que el reglamento de la Asamblea Legislativa tiene que cambiar si realmente queremos aprobar proyectos de una manera ágil, que es lo que demanda la sociedad. Claro, y es que a veces es muy perversa la evaluación, que verdad dicen aprobaron en 4 años nada más tantos proyectos, pero se desconoce todo el trabajo de comisiones, todo lo que implica, digamos, las discusiones para que esa cantidad de proyectos se aprueben o no, ¿verdad? Entonces, sí, a veces es, como decía doña Frangi, es muy perversa, digamos, esa evaluación, pero que, bueno, es parte de lo que hay que cambiar para poder, digamos, generar muchísimos más proyectos. Estamos acá en Sobre la Mesa, encuentros y desencuentros legislativos, hacemos una pausa y ya regresamos. Analizando el tema de encuentros y desencuentros legislativos. Antes de una pausa, precisamente la diputada Frangi Nicolás nos planteaba, ¿verdad?, que también tenemos que hacer reformas para que funcione mejor la Asamblea Legislativa. No podemos seguir pensando que se van a seguir tomando decisiones en una lógica bipartidista cuando estamos en una lógica multipartidista. En ese sentido, don Pedro, ¿usted cree que también el tema todo el tema de las comisiones, el directorio paritario, trae beneficios, digamos, en esta gestión y en estos cambios, más allá de un cambio cosmético? No, esto es mucho más que un cambio cosmético, es un cambio estructural que se viene gestando del 2002. Creo que a los políticos nos ha costado entender el mensaje que nos han enviado los costarricenses claramente desde 2002. Los costarricenses nos enviaron un mensaje de que la democracia de las mayorías se había acabado y que teníamos que llegar a una democracia de consensos. Y nos fueron fragmentando la Asamblea Legislativa consistentemente desde el 2002 para acá. No lo entendimos en el 2002, no lo entendimos en el 2006, no lo entendimos en el 2010, no lo entendimos en el 2014 y yo creo que ya finalmente ahora en el 2018 lo estamos entendiendo. Y entonces vemos cómo el costarricense en su infinita inteligencia hizo 4 bloques que sumados dan 50 votos. Y además hizo que cualesquiera 3 de esos 4 bloques dan mayoría absoluta. Eso me parece que es genial, absolutamente genial de los costarricenses. Eso hace que el 4.º bloque que no quiera cooperar porque si no se va a quedar afuera. Sí, claro. O es parte de las decisiones o no es parte. Y es algo que es increíble. Yo creo que nosotros tenemos que estar muy agradecidos con la vida por un montón de razones. Yo estoy muy agradecido con la vida por un montón de razones, pero además que nos haya tocado ser miembros de una asamblea legislativa donde se da esa circunstancia que es maravillosa. Y eso solo a los costarricenses se lo podemos agradecer, porque ellos fueron los que lo hicieron, ¿verdad? A nosotros y nos tocó. Vimos también en las elecciones cómo hubo un montón de partidos políticos
que intentaron llegar a la Asamblea Legislativa y no lo lograron. Eso también produjo estos 4 bloques muy definidos. Entonces, en la introducción se hablaba en la introducción que había, la gran sorpresa era el Partido de Restauración Nacional. No, esa no es la única gran sorpresa. Hay que leer bien el mensaje de los costarricenses. El mensaje de los costarricenses es: pónganse de acuerdo y les vamos a dar las condiciones estructurales para que se pongan de acuerdo. Eso a mí me maravilla. Y por eso es que hemos visto, y mis compañeras me pueden decir si no están de acuerdo, cómo todo se ha venido aprobando por consenso, ¿verdad? Y pasamos a una democracia de consensos. Ya las cosas que sí se aprobaron en la Asamblea Legislativa anterior, ya también se aprobaron por consenso. ¿Qué sucede? Que si usted puede fácilmente llegar a la mayoría, usted va a buscar cómo traer a la mayoría simple o a la mayoría absoluta, cómo traer a los demás. Y entonces el proceso de negociación se facilita para llegar a un consenso. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, y además, ya que usted también llama la atención de la Asamblea Legislativa pasada, en junio del 2017, 9 fracciones legislativas de la anterior administración firmaron el Acuerdo Nacional para Costa Rica del Bicentenario, que yo creo que ahí tenemos una serie de acuerdos, porque en realidad el Acuerdo Nacional solamente se firmaron en los que había consenso, ¿verdad? Y si me lo permiten, no quiero monopolizar la conversación, pero yo, como presidente del Partido Unidad, participé en esas negociaciones. Quiero decirles además que fueron unas negociaciones maravillosas. Había un montón de prejuicios, un montón de tabúes que se cayeron. Yo le veía la cara de sorpresa a los mismos mediadores, facilitadores, Roberto Altavia, Don Miguel Gutiérrez Arce, sí, porque también ellos llegaron con los prejuicios de que los políticos no nos podíamos poner de acuerdo, y de repente nos podíamos poner de acuerdo en un montón de cosas, y al final eran poquititas las cosas en las que no llegamos a acuerdo. Entonces, sí, yo creo que podemos hacer muchas cosas y podemos ponernos de acuerdo. Doña Paola, ¿y usted sí piensa que efectivamente el acuerdo es un buen avance, que podríamos...? Lo que pasa es que, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y esas cositas mínimas son las grandes discusiones que justamente la ciudadanía nos pidió discutir. Creo yo que mal haríamos haciendo 2 cosas. Una, postergando discusiones fundamentales que, si no se dan en el marco de un proceso político maduro, pueden desencadenar en mayor conflictividad social. Y 2, si caemos en la trampa de las mayorías, porque muchas veces se dice que hay consenso porque hay un gran bloque que se puso de acuerdo, pero este gran bloque puede lesionar derechos o temas que requieren de una conversación especial y más participativa. El Acuerdo Nacional es un esfuerzo valiosísimo, nosotros lo rescatamos en nuestro plan de gobierno y lo admiramos mucho, pero hay grandes temas ausentes. El tema de ambiente no está presente porque es un tema que genera conflicto. En la Asamblea Legislativa creo que tenemos conciencia de que tenemos que primero que avanzar en grandes temas país que necesitan de nuestros mayores esfuerzos de diálogo sensato, pero nos tocará también hablar de otros temas. Hay diferencias importantes en temas que uno creería normales en el siglo XXI, como acoso callejero. Hay diferencias a nivel nacional en temas que uno creería normales en el siglo XXI, como matrimonio igualitario o la norma del aborto terapéutico. Hay diferencias en cuanto al modelo eléctrico, si se privatiza, si se deja en lo público. Cuando lleguemos a esas grandes discusiones, quiero yo ver si el consenso sigue siendo bueno. De momento el ejercicio es bueno porque estamos creando confianzas necesarias y entendiéndonos como pares de un marco de respeto, y eso eventualmente puede facilitar esas discusiones. Claro, yo le iba a preguntar sobre las limitaciones, pero ya que me las respondió, más bien le pregunto entonces a doña Frangi, entonces, ¿en cuáles temas hasta hoy pueden ustedes sentir que se ha logrado, digamos, priorizar, ¿verdad? ¿En cuáles efectivamente hay más consenso sobre avanzar? Creo que ya la diputada Paola había planteado en el tema fiscal, ¿verdad? Un poco don Pedro había planteado en los temas que están en el acuerdo. ¿Cuáles son, digamos, esos temas que sí se ha logrado avanzar? A mí me parece que el arranque ha sido positivo, en que han habido buenas voluntades de parte de todas las bancadas. Se han aprobado 10 proyectos ya de ley, que ya son ley de la República gracias a esta nueva legislatura con estos nuevos diputados. En segundo debate se han aprobado como 16 también, en primer debate se han aprobado ya como 16 proyectos, y eso demuestra que la Asamblea Legislativa está en una buena disposición y en un buen clima y ambiente para poder avanzar en una agenda.
yo que soy de un partido que ha estado en gobierno y ha estado en oposición, hoy por hoy, siendo la bancada más grande, le toca ser oposición, hemos asumido un papel de ser oposición responsable y creo que eso eventualmente podrá generar esos acuerdos indispensables. Creo que todos, y Liberación Nacional es parte del que se suma también una posición de entender que el tema fiscal es apremiante para el país, que es un tema obviamente sensiblemente delicado, que es un tema que no es bonito, que no es fácil de abordar, que hay que abordar con mucha prudencia ante los costarricenses, pero tenemos claridad que es un asunto que tiene que resolverse pronto. Ha sido una discusión desde hace muchísimos años, que viene desde muchas administraciones atrás, desde la época de Abel Pacheco, y no se ha podido resolver a ciencia cierta esta situación, pero creo que esta Asamblea Legislativa ha entendido que tiene que ser un abordaje prioritario resolverlo. Creo que también el ejercicio con probidad en la función pública, la Asamblea Legislativa lo ha entendido también como algo prioritario. Aprobamos hace poco la pérdida de credenciales para los diputados en caso de incumplir con la probidad, y hubo un consenso absoluto por parte de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa. Creo que también hay un consenso en términos de modificar el reglamento. Tendremos que ver los detalles, casualmente lo menciona Paola, en que los detalles es donde está la complicación, pero creo que son temas medulares importantes que la Asamblea Legislativa ha entendido que son importantes: avanzar en la agenda fiscal, quitar la camisa de fuerza en la Asamblea Legislativa y avanzar en términos de la lucha contra la corrupción, como por ejemplo ese paso importante que dimos en términos de probidad. Claro, pero entonces yo me pregunto, porque efectivamente iniciamos el periodo de sesiones con 2 escándalos, doña Frangi, el caso del SINAC, digamos, y el caso del financiamiento del Partido Restauración Nacional. ¿Cómo podría, digamos, afectar el seguimiento y lo que está pasando, digamos, el no acuerdo en cómo proceder en estos 2 casos para la generación de consensos? Es un tema que ciertamente mete ruido dentro de la Asamblea Legislativa. Obviamente nosotros como diputados no solamente tenemos la función de legislar, sino que también tenemos la función del control político. Sin embargo, es claro que debemos, por madurez política, hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa para mí es el control político, en el cual yo tengo un compromiso serio de luchar contra la corrupción que nos tiene hartos y cansados y desgastada a la sociedad costarricense, y que no podemos permitir indistintamente del partido político en el cual provenga. Pero otra cosa son los temas apremiantes. El tema fiscal no puede condicionarse por un tema de un escándalo de corrupción, no debería ser así. El tema fiscal lo condicionan temas de austeridad, por ejemplo, que no, posiciones de austeridad que no asuma el gobierno, o malas señales que no dé el gobierno en términos de contener el gasto, y por otro lado pedirle a los costarricenses que asumamos el sacrificio de pagar más impuestos. Entonces hay que tener la madurez de diferenciar una cosa de la otra. Lo cierto del caso es ahí donde la oposición, nosotros como oposición, que la democracia así lo determinó, tenemos que tratar de tener esa madurez y ese equilibrio y ese balance de entender que es un tema apremiante para la sociedad, que no debe trabarse por otra situación que esté pasando, que sea meritoria de denunciar, pero que no puede condicionarse con asuntos que la sociedad le urge aprobar. Paola, creo que sí, claro. El ejemplo que vos pones creo que es el mejor ejemplo ahorita tempranamente de lo que yo advierto con la trampa de las mayorías. Tenemos efectivamente 2 casos de posible corrupción, porque bueno, no hemos llegado a probarlo. Uno es un eventual tráfico de influencias para acceder a 500 millones de colones del erario público, que no se concretó y que está siendo estudiado en este momento en el Ministerio Público. El otro es un posible fraude mediante el uso de encuestas falsas para acceder a fondos del erario público, deuda política, que tampoco se concretó y que en este momento está siendo estudiado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Ambos casos tienen exactamente las mismas condiciones, pero hubo una alianza política, en este caso entre Liberación Nacional, entre Restauración Nacional y otros partidos, para solo estudiar uno, que era el que tenía una bandera política. Yo, y por supuesto que con la experiencia política que uno va teniendo, entiende las alianzas políticas y sabe, pero ahí es donde están las complicaciones, porque entonces lo ideal, partiendo de una nueva perspectiva de política y partiendo del nuevo paradigma de que los jóvenes hacemos política distinta, sería justamente estudiar ambos casos, por ejemplo. Entonces, digamos, son estos los vicios que yo advierto que si no se logran equilibrar y llevar a un buen puerto, pueden complicar las discusiones a largo plazo. Bueno, y de hecho en esos 2 casos también... En este caso, bueno, don Pedro y yo fuimos los que propusimos estudiar ambos temas. Digamos, en estos casos en particular también nosotros invitamos a sobre la mesa, ¿verdad?, a José María Villalta, el diputado del Frente Amplio, que al final tuvo que posponer, y también a una representante del Partido Restauración Nacional, que también es importante decirlo de que sí las invitamos, no fue que solo los invitamos a ustedes 2,
Muy buena aclaración. y a don Pedro. Pero bueno, doña Franji quería referirse, pero tenemos que hacer una pausa para que pueda referirse con tiempo. Vamos a la pausa y de regreso le doy la palabra. Encuentros y desencuentros legislativos. Antes de ir a una pausa, precisamente la diputada Franji quería referirse a lo que doña Paola estaba conversando. No, yo le agradezco a doña Paola que ponga el tema de la moción que se votó en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público en días recientes, porque de hecho se intentó tergiversar nuestra posición e inclusive hasta cuestionar al menos mi honorabilidad y mi posición, que va a ser tajante en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción. Yo quisiera que los costarricenses, quienes nos escuchan y este medio de comunicación, ojalá que subraye las palabras que voy a decir en este momento. Una diputada que va a estar comprometida con el tema de la lucha contra la corrupción, indistintamente del partido político, aun y cuando hayan vinculados eventualmente en algún caso algún compañero liberacionista o no, yo me pararé a la par del país a luchar contra el tema de la corrupción, de la cual ahora mencioné. Los costarricenses estamos cansados y estamos hartos. Mi posición, y yo quisiera aclarársela a Paola, que también inclusive hasta en Twitter y en Facebook publicó tergiversando mi posición, mi posición fue en oposición a la moción debido a que en este momento ni siquiera el Partido de Restauración Nacional ha entregado su liquidación. En el momento en el que yo tenga la liquidación en la mano de cómo se emitieron los pagos de la encuesta OPOL Restauración Nacional, yo seré la primera en presentar una moción, así como lo presenté para el tema de SINAR, así como lo presenté para el caso de la soda de más de 1.100 millones de colones en la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público. Seré la primera en pedir que se haga una investigación. Yo en lo personal ocupo más elementos para poder profundizar en una investigación seria. Sí, en este momento yo encuentro la tranquilidad de que este tema está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que es la autoridad que además de eso tiene una competencia al respecto, y creo que todos los costarricenses descansamos con mucha confianza en que el Tribunal Supremo de Elecciones se pronuncia de una manera siempre muy objetiva en cuanto a estos temas. Así que sí es importante mencionar eso. Lo cierto del caso, compañera Paola, no es justo que una compañera que representa un partido político que hoy por hoy está condenado por estafa por más de 500 millones de colones por el mal manejo casualmente de fondos públicos en una campaña electoral en el 2010, nos venga a dar a nosotros clases de moral y de ética. Yo, en cuanto al manejo de platas de campaña, yo en ese sentido sí, yo quisiera aclarar, cuando yo tenga en la mano la liquidación del Partido de Restauración Nacional, yo misma pondré la moción en la comisión. En este momento hay una denuncia de una empresa llamada OPOL al Partido de Restauración Nacional sobre facturas que en este momento ni siquiera están como pagas. Hay una que aparece por ahí que está de 8 millones de colones, pero hasta donde entiendo ni siquiera está claro si fue eventualmente pagado con deuda política o no. Cuando tenga, como le digo, las liquidaciones, yo ahí eventualmente ya con mayor seriedad y profundidad emprenderé las acciones, a como lo hice en el caso de SINAR, porque ya yo tenía suficientes elementos para poder hacer la denuncia del caso, que aquí no se ha dicho por parte tampoco del PAC, que hay eventualmente inclusive hasta un ministro en ejercicio, el ministro de Comunicación, quien eventualmente está incurriendo en un delito de un nombramiento ilegal en el caso de Pablo Cárdenas. Y ahí sí se guarda silencio y ahí sí no hay sonrojo para poder señalar los temas de corrupción. No, evidentemente Paola va a querer. No, a mí me encanta y le tomo nota a la palabra. Encuentros y desencuentros. Encuentros y desencuentros. Aprovechando que estamos en vivo, le tomo la palabra y tomo este programa como testimonio, porque en aras de profundizar y darle seguimiento, como usted plantea acá, yo he planteado varias mociones en la Comisión de Ingreso y Gasto para ir a la raíz de los hechos, porque una cosa es el show político que se quiere hacer con el tema de Pablo Cárdenas y de Mario Alfaro, y otra cosa es el tráfico. Hoy tuvimos una audiencia que yo le recomiendo a toda la gente que la vea. Es grave el caso de estafa que se le intentó hacer el Infocop de una persona además que ya deuda 1.600 millones de colones por otros fraudes que salen en la auditoría de Infocop. Doña Franji votó esa moción en contra. Yo quería profundizar la investigación y la voy a repetir el lunes, entonces te tomo la palabra y ojalá la puedas votar a favor. Y hoy tuvimos al cooperativista cuestionado y tampoco te escuché pues en aras de esa profundidad y todo cuestionarlo. Pero bueno, ojalá el lunes podamos concretar en ese sentido y que dicha que estamos haciendo el compromiso aquí en vivo y públicamente. Bueno, doña Franji quiere referirse, tal vez brevemente, para continuar con don Pedro también, que está aquí en el programa. Que casualmente yo fui la que presenté la moción sobre lo de SINAR.
O sea, casualmente esta servidora, junto con los compañeros del Partido de Liberación Nacional, solicitamos la comparecencia de los representantes del tema, haciendo alusión a lo de Infocop. Y compañera Paola, vuelvo, insisto, yo no la he escuchado a usted mencionar sobre el tema del Ministerio de Agricultura y Ganadería de más de 1.100 millones de colones de un derroche de dinero, pero no la he escuchado pronunciarse. No la he escuchado pronunciarse sobre un nombramiento evidentemente ilegal, donde Pablo Cárdenas claramente es un chineado de esta administración y de la anterior, donde se le destituye por unanimidad de una junta directiva por una mala gestión, siendo el director de SINAR, y se le nombra y se le da el privilegio de ser el director de comunicación en Casa Presidencial sin cumplir ni siquiera los requisitos. Hoy sale el ministro de Comunicación tergiversando la información, diciendo que no estaba nombrado como director. Cuando yo le leí la documentación de la destitución, el mismo ministro firma en el comunicado que lo destituye como director del Departamento de Comunicación de Casa Presidencial. Y el Código Penal es claro en que el artículo 344 establece que si se nombra a una persona en un cargo, si no cumple con los requisitos en este caso en específico, debía estar colegiado en el Colegio de Periodistas y debía también tener la colegiatura, y en el caso de Pablo Cárdenas es abogado. Y no he escuchado, Paola, en el caso suyo, un pronunciamiento a profundidad, igual lo del memorándum de los jóvenes del PAC, que en este momento están de viceministros o parte de juntas directivas, que hicieron un memorándum sobre el manejo de fondos públicos también, y tampoco he escuchado de parte suya algún pronunciamiento. Lo cierto del caso, sí, Paola, es que creo que aquí también en el trasfondo de todo esto, yo creo que los costarricenses esperan con acciones de parte suya, mía y de todos los compañeros que realmente combatamos la corrupción. Es el primer mes que tenemos de estar en la Asamblea Legislativa, y por estos 4 años nos juzgarán los costarricenses de cuál va a ser nuestra posición a ciencia cierta o no. Pues ahí antes, yo 30 segundos, sí, rápido. 30 segundos para que pasemos el tema y abordemos, y don Pedro puede hablar. Mañana, compañera, le paso públicamente los fallos de la Procuraduría y la Contraloría sobre el famoso memorando que no fue memorando, donde se dio el tema. Y bueno, nada más recomendarle a la gente que le dé seguimiento a este caso de Infocop y que pueda ir valorando quién dice la verdad y quién no. Don Pedro, efectivamente, estos desencuentros, digamos, que vemos aquí son, son ejemplo de que ya está pasando esta luna de miel que tuvimos de primer mes, o en realidad son como cosas que se logran discutir y se trascienden. Vamos a ver. Yo, en primer lugar, las felicito a ambas. Pueden debatir con altura, con argumentos, con inteligencia emocional. Yo, bueno, ya casi me tomé todo el vaso de agua, pero yo siempre veo el vaso de agua medio lleno y no medio vacío. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que, además, para desencuentros, voy a buscar aquí. Vea, yo estoy casado con una periodista y también los periodistas a veces le meten más morbo de la cuenta. Este debate que acaba de suceder aquí es un debate absolutamente normal. Y eso podemos tener, y ha sucedido, somos compañeros los tres en la comisión. No, y en la comisión, en la misma comisión. Yo estoy también ahí en la comisión. Y podemos debatir en una comisión perfectamente y luego ir y ponernos de acuerdo en algo más. Y la política requiere de inteligencia emocional, y eso es perfectamente válido. Y los medios de comunicación no deben tampoco meterle más leña al fuego. Pero cambio de tema, porque hay algo que yo me quiero referir. O sea, es muy importante darle confianza al pueblo de Costa Rica. Pero para eso también necesitamos, y ellas saben que este ha venido siendo mi tema, tenemos que generar empleo y tenemos que generar crecimiento. Porque de nada nos sirven las formas si al final de cuentas no producimos progreso con equidad. Y tenemos que hacer que esta economía, mi gran preocupación hoy no es lo que está pasando en lo interno de la Asamblea Legislativa. Mi gran preocupación hoy es cómo hacemos para que esta economía vuelva a ser pujante, vuelva a crecer al 5, al 6, al 7, al 8, al 9%, y así vamos a resolver el problema de las finanzas públicas. Y si a eso le metemos el componente de solidaridad, de equidad, entonces vamos a tener un país pujante. Y yo vuelvo a rescatar, buscando las coincidencias con lo que planteaba la compañera Paola. Pero entonces, en ese sentido, ¿cómo estamos avanzando en el tema, digamos, de la situación fiscal? ¿Verdad? Porque en medios de comunicación, un poco lo que se está planteando es que en realidad va a ser hasta finales de año que realmente se avance. ¿Eso es lo que nos están diciendo los medios o efectivamente ustedes están avanzando? Estamos súper avanzando. Súper avanzando. Ayer votamos la 208 bis, hoy se conformó la comisión
vamos a bretear durísimo. Yo estoy en la comisión, ¿verdad? Ya tengo que ver cómo me reestructuro. Lunes, martes, miércoles, jueves, de 9:30 de 9:15 de la mañana a 12:30 todos los días. Vamos a dictaminar en primer debate en agosto. Eso va a consulta, vamos a estar votando en septiembre, va a ser una breteada buenísima y y nos pusimos de acuerdo para votar la moción especial y vamos caminando. Y al mismo tiempo, como si fuera poco, yo he venido insistiendo que sí, tenemos que aprobar los impuestos, pero tenemos que aprobar una serie de medidas legislativas y desde el Poder Ejecutivo para que esta economía crezca, porque si no lo que va a suceder es que vamos a tener un impuesto de valor agregado del 13%, pero los costarricenses no vamos a tener plata para comprar nada y entonces el gobierno no va a poder recolectar un 5%. Tal vez en esa línea, doña Frangi, después de la comparecencia de la ministra, digamos, de Hacienda, Rocío Aguilar, ¿qué falta para lograr que se consolide, digamos, esta alianza y, como dice don Pedro, caminemos muy rápido? Bueno, evidentemente viene el trabajo arduo en la comisión que propiamente va a ver el proyecto como tal. Es un trabajo que va a ser meticuloso, obviamente. Yo en lo personal quedé muy complacida de que tuviéramos un espacio de diálogo con la ministra para poder profundizar al respecto. Fue un diálogo muy sincero, fue un diálogo también que permitió evacuar muchísimas dudas. En los detalles también veremos, ¿verdad? Hay que verlo con letra menuda, como lo comentaba ahora, es un tema absolutamente sensible. Es complejo plantearle a los costarricenses más impuestos cuando tenemos un país carísimo, cuando hay índices de desempleo muy grandes, donde tenemos dos Costa Ricas, la Costa Rica de zona urbana y zona rural, ponerle un peso a las zonas rurales también con impuestos más elevados de los que ya hay, así que es una discusión que tiene que darse muy rica, pero obviamente con la prontitud del caso. Le decía yo a usted que Liberación es una oposición responsable y se lo mencionaba porque nosotros conscientes del tema fiscal estamos totalmente comprometidos en tratar de sacar esto lo más pronto que se permita, pero sí pidiéndole al Estado, pidiéndole al Poder Ejecutivo que tome medidas contundentes en los gastos superfluos, medidas de austeridad y de esas señales también el proyecto puede acelerarse o puede bloquearse. Pero también le mencionaba yo a usted que nosotros somos una oposición responsable porque aunque estamos en oposición, podríamos asumir una posición de bloqueo, de obstrucción, de berrinche, de zapateo con el tema del déficit fiscal. Yo recuerdo en la época de Laura Chinchilla, cuando Laura Chinchilla fue presidenta, Laura Chinchilla planteó un proyecto serio del tema fiscal y el Partido Acción Ciudadana lo bloqueó. En cuenta el actual ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, fue uno de los férreos opositores. Si ese proyecto se hubiese aprobado desde la época de Laura Chinchilla, probablemente el tema del déficit fiscal ya estaría resuelto. Esa es la diferencia de ejercer oposición responsable a una oposición nada más de obstrucción. En el caso de nosotros haremos una oposición responsable en el tema fiscal, tomaremos una posición responsable con Costa Rica en el tanto consideremos de que se tomen medidas y que el proyecto le convenga a Costa Rica y lo haremos con la prontitud del caso. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de encuentros y desencuentros legislativos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de encuentros y desencuentros legislativos. Antes de ir a una pausa, precisamente estábamos hablando del tema fiscal, que es un gran tema. Y yo ahí quería preguntarle, digamos, a la diputada Paola, como, ¿verdad? Le toca ser diputada de gobierno, ¿verdad? También están ustedes conscientes si tienen no solo doña Frangi planteaba la responsabilidad de hacer oposición, sino también ser la responsabilidad de gobernar y asumir el costo político de lo que implica recortar gastos, con las implicaciones sociales que eso tiene, pasar impuestos, etcétera, etcétera. Eso lo tienen como clarísimo en este momento para poder avanzar. Por supuesto, y lo decía don Rodolfo Pisa como ministro de la Presidencia, no cualquier presidente empieza su mandato comiéndose estos temas que normalmente no son ni populares ni bien recibidos, ¿verdad? El tema del recorte ha sido inédito, creo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer una propuesta de austeridad y de recorte de gasto, bueno, de control de gasto tan significativa como la que ha hecho don Carlos Alvarado, y responsable, y también responsable porque hay algo claro, no se están afectando programas sociales de impacto, no se están afectando
programas fundamentales para la equidad que mencionaba don Pedro, ¿verdad? Y para la igualdad y la solidaridad social. Sí, son tiempos duros y aquí todo el mundo tiene que poner de su parte. Más bien es de agradecer que el Tribunal Supremo de Elecciones haya hecho su tarea hoy y hable de un recorte de gasto, y nosotros como Asamblea Legislativa deberemos impulsar también que cumplamos nosotros con dar el primer ejemplo en el presupuesto y recortar también el gasto. Ayer mi compañero Ramón Carranza planteaba el tema. No es posible que la Asamblea Legislativa le siga dando alimentación todos los días a los diputados. El PAC no consume comida en el cafetín porque no estamos en tiempos para eso. Hoy frenamos la composición también de, bueno, la presidenta planteó frenar la composición de comisiones regionales porque el país no está ni para más dietas para diputados, ni para más sesiones, y queremos hacer recortes en ese sentido, combustibles, gastos de la Asamblea y demás, y dar el ejemplo. Don Pedro, más allá del tema fiscal, evidentemente es el gran tema, pero bueno. Me siento muy viejo con eso del don. Ya, bueno, pero es yo que voy les a- he dicho don y doña, las dos. 50, o sea, puchica. Es por un tema de respeto Bueno, por la investidura bueno, de diputado, bueno, no es por un tema de edad, ok, porque bueno. a ellas también les he dicho doñas. Pues también nos hace sentir bien. Sí, ¿cuál es, digamos, más allá del tema fiscal, temas o acciones de impacto que estén planteando en este momento para avanzar en el Parlamento? Hay una agenda muy importante de crecimiento económico. Yo insisto en ese tema y vuelvo y voy a insistir y voy a seguir insistiendo con ese tema. Necesitamos entrarle al tema, no crea que me voy a esperar con el tema de distribución, generación distribuida. No, pero yo estoy de acuerdo con Ok, usted. perfecto, muy bien, pero eso hay que decidirlo ya. Sí, sí, ¿Me por explico? supuesto. Eso hay que decidirlo ya. Tenemos temas de control político importante, el tema de los bancos del Estado, las tasas de interés. O sea, ese tema no puede esperar, ¿verdad? No puede esperar una gran definición estatal. Tenemos el tema del teletrabajo, ese tema tampoco puede esperar. Así que hay una agenda importantísima. Cuando llegó la ministra, la intervención que yo hice en el plenario era aproximadamente unas 20 cosas que hay que hacer desde el Poder Ejecutivo. Ayer hicimos una conferencia de prensa, tenemos que desentrabar Setena, hay una mora de expedientes en Setena, todo proyecto de inversión arranca por Setena. Entonces, hay una serie de medidas urgentes para reactivar la economía, para que haya inversión, para que haya empleo. No podemos apostarle todo a los impuestos, tenemos que apostarle al crecimiento económico de este país. Esa ha sido la apuesta del Partido de Unidad. El Partido de Unidad siempre ha entregado las finanzas sanas y nunca ha pedido más impuestos. ¿Cómo lo ha hecho? Haciendo que el país crezca al 5, al 6, al 7, al 8 y al 9%. Entonces, yo estoy de acuerdo que en este momento, dada la coyuntura, necesitamos mandarle un mensaje a los mercados internacionales que tenemos que pasar los impuestos. Entonces, no estamos asumiendo la posición tradicional del Partido de Unidad y responsablemente estamos diciendo, vamos a aprobar los impuestos. Pero eso no significa que vamos a bajar las banderas nuestras de apostarle al crecimiento para que haya crecimiento con justicia social. Claro, lo que es un poco contradictorio, ¿verdad? En este momento es que efectivamente como país hemos crecido, de hecho hemos sido de los países que más ha crecido de América Latina, pero los problemas efectivamente fiscales, ¿verdad? Y las condiciones en las que estamos no nos permiten avanzar como usted bien lo planteaba, ¿verdad? Pero no hemos crecido, profesora Marcela, no hemos crecido lo suficiente. No lo suficiente. No hemos crecido lo suficiente y este es un país que está bendecido por Dios y tuvimos hace 4 años precios del petróleo en el suelo y tasas de interés internacionales en el suelo y crecimos al 3%, al 3,5%. Eso no es suficiente. Costa Rica puede más, esa es mi frase, Costa Rica puede más y vamos a crecer al 4, al 5, al 6, al 7, al 8%. Lo dije en su programa y cuando crezcamos vamos a volver aquí con la frente en alto y vamos a decir efectivamente logramos crecer a esas tasas de crecimiento. Doña Frangi, efectivamente, bueno, don Pedro plantea que para él es prioritario el tema económico, el tema de crecimiento. Bueno, doña Paola plantea también que tiene que dar el ejemplo en la Asamblea para la fracción de Liberación Nacional. ¿Qué otras cosas, digamos, qué otras acciones de impacto están, digamos, ustedes planteando en este momento? Como Partido Socialdemócrata que somos, el tema de la pobreza y el tema de la generación de empleo es sumamente importante para Liberación Nacional.
tenemos un golpe muy fuerte hoy por hoy en algunas zonas. Yo estos días en el plenario he llamado particularmente la atención con la situación que está viviendo Punta Arenas por diversas razones. Hoy la provincia más pobre de este país. Y eso pasa también en muchísimas zonas rurales. Ahora yo mencionaba que habían dos Costa Ricas, la Costa Rica del GAM, donde también hay pobreza, claro, y la Costa Rica rural, donde todavía es mayor la pobreza, y es que la pobreza tiene rostro. Cuando hablamos de estadísticas y de porcentajes, se nos olvida que es 1 millón de costarricenses que están viviendo en pobreza. Claro. Y cuando logras realmente atender la situación de la pobreza, solucionas muchísimas otras cosas, como el tema de inseguridad, como el tema de violencia, como el tema de niños que están en desnutrición, como niños que no van a la escuela porque no tienen los útiles los papás para poderlos llevar a estudiar. Así que para nosotros el componente social también será muy importante en esa agenda que debemos construir dentro de la Asamblea Legislativa, porque ocupamos ciertamente que este país también avance en empleo y en empleo, y eso va a realmente solucionar la pobreza que tanto le está golpeando a la sociedad costarricense, sumado también al tema de la seguridad, que en la administración anterior el tema de la inseguridad subió escalonadamente, subió muchísimo. Hoy por hoy hay índices de inseguridad muy altos, y tenemos también que desde la Asamblea Legislativa legislar, valga la redundancia, en torno a estas medidas importantes para también solucionar la inseguridad que tanto está golpeando a los costarricenses. Y yo le añadiría algo, porque no puedo quedarme callada, que también implica, digamos, desde la lógica de la seguridad, legislar con proporcionalidad y con enfoque de género, porque siempre se nos olvida ese tema, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo tratan, pero ese es como mi tema, entonces tengo que decirlo. Casualmente yo presido la Comisión de Asuntos de la Mujer, y es un tema que es muy importante, no solamente para mí, creo que también para esta Asamblea Legislativa, sí, va a ser un componente importante, y debemos seguir avanzando en esa sociedad donde hombres y mujeres quepamos con igualdad de condiciones. Yo creo fielmente en eso también. Exactamente. Doña Paola, ¿cuál es su valoración hasta el momento del trabajo que han realizado, digamos? Ahora planteaban, digamos, estadísticas interesantes de todo lo que han logrado al momento aprobar. A mí me llama la atención la ley de fomento de la competitividad de las pymes, ¿verdad?, mediante el desarrollo de consorcios, que también puede generar cosas que son, digamos, buenas señales para generar acuerdos. En este momento, ¿usted cómo valoraría el trabajo? Yo la valoro muy bien, sin embargo yo no soy de medir la productividad de la Asamblea Legislativa por el número de leyes. Claro. Yo sí soy consciente que la Asamblea Legislativa no es una maquila de producción de leyes, y ha sido un problema histórico, porque pasa que los diputados tienen una ansiedad por presentar leyes y terminan presentando leyes muy malas o de muy mala calidad, que luego terminan aprobándose y generando más problemas. Sin presupuesto. Parte de este problema, este país tiene 9.000 leyes casi ya, y países de primer mundo tienen marcos jurídicos de 15, 20 leyes madre que son mucho más fáciles para el usuario, para el operador y para todo el mundo. Entonces, digamos, no lo quiero medir en productividad por número de leyes, sino en la calidad de la negociación que ha habido, y ahí coincido con doña Frangi y con don Pedro, en que todas las fracciones han puesto de su parte. Si ha habido, nosotros como oficialismo hemos sentido, bueno, nosotros somos de Gobierno de Unidad Nacional, entonces podemos sentirlo más de cerca, pero digamos, con el resto de fracciones sí ha habido una voluntad de dialogar. Ha habido mucha responsabilidad, y hasta el momento hemos agradecido eso de todas las fracciones. Lo que hemos trabajado hasta ahorita son agendas de consenso. Ahorita vamos a empezar a construir las famosas agendas que no necesariamente son de consenso. Claro. Y el reto es trasladar esa voluntad y madurez política que hemos tenido hasta ahora para poder abordar el conflicto también de una forma madura y poder facilitar votaciones. Hay proyectos que llevan años esperando y hay que votarlos. Por ejemplo, ayer discutíamos la reforma constitucional para el derecho humano al agua, que lleva 18 años en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera que en esto avanzáramos, que votáramos sí o no, pero que avanzáramos, que tuviéramos claro, que esa se tome madurez. una decisión. Exacto, pero no, el balance es positivo, está formado por gente muy profesional, por gente que tiene ganas de cambiarle ese rostro de inoperancia a la Asamblea Legislativa, y esperamos que se mantenga. Que en un minuto cada uno, que es un poco terrible, yo sé, pero ¿cómo piensan ustedes cuáles son las perspectivas que tienen del trabajo en lo que resta del año? Tal vez con don Pedro. Yo soy sumamente optimista. Bueno, yo soy un optimista empedernido. Y creo que este país le vamos a dar la vuelta y lo vamos a catapultar. Yo definitivamente creo que Costa Rica puede más, y nosotros vamos a hacer que Costa Rica pueda más. Se lo digo con todo convencimiento y con toda convicción. Doña Paola. No, igual, yo soy optimista y quisiera que esta asamblea se atreva a romper tabúes,
a dar discusiones sin ningún miedo y a escuchar el llamado de la ciudadanía en muchos de los temas que nos dejaron las elecciones pasadas. Y no, Costa Rica lo merece. Costa Rica realmente nos dio una señal importante que no podemos desatender. Doña Franji. Yo lo veo también con optimismo. Es muy prematuro, con un mes Claro. de haber asumido, sacar ya una valoración completa de cómo irá la tónica dentro de la Asamblea Legislativa. Pero me parece que hay voluntad, de momento hay voluntad. Creo que el reto está en seguir manteniendo esa voluntad, en generar consensos, en saber diferenciar una cosa de la otra y tener madurez. La sociedad ciertamente demanda que la Asamblea Legislativa responda con inmediatez y eso es el reto que tenemos nosotros como diputados sobre nuestros hombros y sobre todo volverle la credibilidad a la gente en el primer poder de la República que hoy por hoy lamentablemente está muy mal calificado y eso dependerá de la calidad del debate Estaba que se antes mal dé calificado, dentro ahora de la está bien Asamblea calificado. Legislativa porque Costa Rica ciertamente necesita que los diputados realmente apoyemos con buenas leyes para que este país salga adelante. Bueno, y eso más me parece muy bien en el tema del cierre, porque bueno, yo siempre planteo como politóloga que la política enaltece, ¿verdad? Que la política es algo positivo, que la política es el ejercicio de lo posible, ¿verdad? Y que entonces tenemos que darle la vuelta y que más bien las mejores personas sean las que están en la política y que sean las que estén haciendo y tomando las mejores decisiones y también teniendo claro que el conflicto no es malo, que el conflicto, y además en un parlamento multipartidista evidentemente van a tener conflictos porque tienen diferentes posiciones, pero eso no es malo. No lo llamemos conflicto, llamémoslo debate, llamémoslo argumentación, ¿verdad? Pero es que conflicto es otra cosa. Y aquí, ahora Hay fuera que de cámaras, identificar el hablábamos del lenguaje. El lenguaje es muy poderoso. Claro, ¿verdad? el tema es la forma de negociar, que la forma de negociar sea distinta y que efectivamente la ciudadanía vuelva a creer efectivamente en que todos los diputados y diputadas que están hoy y que van a estar en los próximos años están para hacer un mejor país. Muchísimas gracias. Cuente con eso. Don Pedro, doña Paola, doña Franji, muchísimas gracias en sus casas. Les espero la próxima semana.